El cráter ardía con olor a plasma y ceniza. Ecos de la batalla se aferran a los escombros retorcidos como fantasmas. El humo se elevaba en oleadas a través de la cresta rota, y el cielo teñido de cobre por los incendios atmosféricos hacía que la tierra moribunda pareciera aún más abandonada. En medio de los escombros de lo que una vez fue un puesto avanzado de Tesíes, una solitaria médica humana avanzaba con dificultad, sus botas chapoteando en el barro mezclado con sangre y nanotejido quemado. Su nombre era Evercade, y su uniforme estaba roto, sus manos temblaban y la última dosis de adrenalina que llevaba presionada fuertemente en su puño. Evan no era un héroe, al menos no del tipo del que se habla en los himnos militares. Ella era una médica de campaña, una respondedora, alguien entrenada para salvar y estabilizar, no para elegir quién vivía y quién quedaba atrás. Su escuadrón había sido aniquilado durante el ataque orbital que destrozó el búnker de mando. Las comunicaciones fueron cortadas. Su señal de evacuación no había recibido respuesta durante horas. Todo lo que le quedaba era un paquete médico colgado a la espalda, un arma que apenas sabía cómo usar y una última dosis de Virexin 7. Adrenalina biosintética pura lo suficientemente fuerte como para reavivar un corazón plano reservado para especies de comando o de alto valor. El tipo de disparo que podría salvar a un general o a nadie. Ella casi se dio por vencida cuando lo vio. Medio enterrado debajo de un núcleo de motor deformado, ennegrecido y convulsionando de dolor, había un dragón. No es una bestia de fantasía terrestre, sino una real. Cualquier dragón híbrido, más pequeño que el de Sangre de Guerra, delgado, con extraños ojos plateados y líneas bioluminiscentes que recorren su cuello. Una de las variantes genéticamente diluidas que el Consejo consideró indignas de contratos de reproducción. Un linaje rechazado. Estaba jadeante y apenas respiraba. Un ala se rompió y la otra se movió sin control. Las chispas crepitaban a lo largo del borde metálico de un collar inhibidor destrozado, todavía fusionado a su garganta. Ella lo reconoció inmediatamente. Había sido esclavizado. Siempre me arrodillé, sin estar seguro de si golpearía o escupiría llamas, pero no lo hizo. Su mirada se encontró con la de ella, solo que no estaba nublada por el dolor. Y en esa mirada, ella vio algo antiguo, no salvaje, no bestial, solo cansado. Su escáner le dijo que se estaba muriendo. Bajo nivel de oxígeno en sangre, colapso nervioso, hemorragia interna. Cualquier oficial razonable habría registrado el caso y seguido adelante. Pero no había ningún oficial, ninguna cadena de mando, solo ella, el dragón y una última dosis de vida en su mano. Ever exhaló, apoyó las rodillas y susurró: «Espero que alguna vez hayas valido algo». Luego, ignorando todos los protocolos que había memorizado, hundió la jeringa profundamente debajo de las escamas agrietadas cerca de la base de su mandíbula. Hubo un ritmo, luego dos, luego el grito. No de ella, ni del dragón, sino del mundo que los rodeaba mientras la tierra se agrietaba y la columna de la criatura se arqueaba hacia el cielo. Una oleada cegadora de luz surge de su caja torácica como una llamarada solar que renace. Sus pupilas se dilataron, las venas se iluminaron debajo de su carne y el ala rota se movió violentamente, remodelándose con tendones que estallaron y hilos de regeneración parecidos a llamas. El collar inhibidor se rompió en fragmentos fundidos. Evan se tambaleó hacia atrás, protegiéndose la cara. La energía quemó el suelo. La ceniza se convirtió en vidrio. Cuando el humo se disipó, el dragón permaneció débil. Sí, pero vivo. Giró la cabeza hacia ella, con vapor saliendo de sus fosas nasales y los ojos brillando como hijos gemelos, fracturados por el recuerdo. «Me diste tu último aliento». Era una voz áspera, gutural, apenas formada. «¿Por qué? Alguna vez te sentaste en el barro, manchado de sangre y exhausto, porque nadie más lo haría». Pasaron 2 ciclos solares antes de que el Consejo Galáctico se enterara de lo que había sucedido en Echelon Ridge. Un avión no tripulado de reconocimiento programado para recuperar cualquier cosa que se pudiera salvar de las ruinas,
transmitió imágenes en el momento en que alcanzó la órbita. Los datos visuales estaban distorsionados y corrompidos por la radiación de plasma. Pero una escena permaneció intacta. Un solo humano arrodillado junto a un dragón moribundo, administrándole ayuda médica clasificada. Cuando los archiveros del Consejo ampliaron las imágenes, vieron lo que ninguno de ellos quería admitir. El dragón había sobrevivido. Peor aún, había subido. Entre el alto círculo, donde la ley estaba escrita con sangre y la tradición, más antigua que la luz, dictaba la jerarquía de las especies, la supervivencia de ese linaje en particular no fue simplemente inesperada. Fue una traición. Ese dragón era de la cepa no perdonada. Un linaje desterrado por crímenes que el Consejo había enterrado profundamente, incluidas rebeliones, conciencia desviada y algo mucho más aterrador. Empatía. Estos dragones no solo eran peligrosos. Recordaron lo que significaba desobedecer. En cuestión de horas, todos los Cade estaban marcados para ser capturados. No porque fuera una amenaza, sino porque había cometido el único crimen que el Consejo Galáctico no podía perdonar. Misericordia dada sin autorización. Se distribuyó un boletín clasificado en 25 sistemas. Su firma biométrica fue marcada. Se ordenó a todas las autoridades portuarias de los anillos interiores que la detuvieran en el lugar. Sin juicio, sin interrogatorio, solo silencio. Lo que el Consejo no esperaba, lo que no podía esperar, era lo que el dragón hizo a continuación. No había huido. No había regresado a las estrellas profundas para desaparecer como solía ocurrir con su especie. La había seguido. Ever había intentado volver a la Tierra, tratando a los refugiados heridos en las lunas colapsadas de Entarus, manteniendo su rostro cubierto, moviéndose solo por la noche, pero dondequiera que corría, el dragón llegaba silenciosamente, invisiblemente al principio, y luego no. Una noche, se despertó en una cueva del cañón y la encontró enroscada en el exterior, protegiéndola de los carroñeros. «Te dije que no me siguieras», dijo. Parpadeó, con expresión inexpresiva. «Usaste tu último aliento por mí. Ahora yo cuido el tuyo». Las noticias comenzaron a llegar a los sistemas exteriores. Una mujer humana proscrita, protegida por un gusano resucitado de un linaje olvidado, se estaba escapando de las grietas del imperio. Los susurros se convirtieron en rumores. Los rumores se convirtieron en esperanza. Y en las altas torres del Consejo, donde la luz se filtraba a través de tronos de cristal y la ley estaba calculada para suprimir, los ancianos apretaban los dientes. Porque en algún lugar, un médico y un dragón habían roto el guión. Y lo peor es que había otros mirando. El primer intento del Consejo de capturar Everin se produjo silenciosamente. Una célula mercenaria, bien pagada y silenciosa, fue enviada a una luna inexplorada en la deriva Vexari, donde, según su inteligencia, el fugitivo había atracado por última vez. Se la había visto tratando a mineros heridos que habían sido envenenados por la escorrentía orbital, poniendo en riesgo la exposición de criaturas que ni siquiera podían hablar su idioma. El Consejo asumió que ella estaría sola, débil y vulnerable. Estaban equivocados. Los mercenarios descendieron a través de las nieblas tóxicas con confianza. Sus trajes forjados a partir de acero levia sellado. Sus rifles estaban cargados con paralizadores psicotrópicos diseñados para desactivar incluso el sistema nervioso de un dragón. Recorrieron el complejo minero en formación silenciosa, habitación por habitación, pasillo por pasillo, hasta que uno de ellos se detuvo en seco, con la visera parpadeando. En las paredes, escritas con ceniza de color rojo sangre, había palabras en una lengua desconocida. Y entonces vino el sonido, un estruendo, no desde abajo, sino desde dentro de las mismas paredes, como si la mina estuviera respirando. El primero en desaparecer fue el líder del escuadrón. Su grito no tuvo eco. Acaba de terminar. El segundo intentó disparar, pero el rifle se derritió en sus manos. Cuando el tercero se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. El dragón no había volado a la luna.
Había crecido hasta convertirse en eso, sus venas ahora estaban conectadas con bolsas fundidas debajo de la superficie, su cuerpo se enroscaba a través de antiguos sistemas de túneles, su aliento exhalaba desde respiraderos y conductos de escape abandonados. Había convertido el planeta en parte de sí mismo, convirtiendo el terreno en un arma, las cuevas en garras, las cenizas en ojos. ¿Alguna vez observaste desde la cresta de la montaña, en silencio, con el corazón palpitando, sabiendo lo que estaba sucediendo, pero sin poder detenerlo? Ella no había pedido esto. Ella nunca quiso ser protegida con fuego y muerte. Pero cuando el último mercenario huyó, sollozando en su transmisor que la montaña tenía dientes, ella comprendió la verdad. Velo, como ella lo había llamado, no solo la estaba defendiendo. Estaba enviando un mensaje al Consejo, a la galaxia, a ella. No eres presa esa noche. Mientras los vientos aullaban a través de las agujas rotas de roca, Val yacía junto a ella en la cueva, su respiración lenta y sus escamas latiendo débilmente en la oscuridad. Nunca quise esto, susurró. Estás arriesgando todo. Giró ligeramente la cabeza. El oro de su ojo fracturado reflejaba el fuego moribundo. Tú también lo hiciste. En el corazón del territorio del Consejo, el asiento de los ancianos se reunió en pánico y velada para celebrar una ceremonia. Lo llamaron un veredicto de preservación, un decreto raramente invocado y utilizado solo cuando un solo acto amenazaba toda la jerarquía de control. Para el público, esto parecería una resolución de seguridad rutinaria. En verdad, fue la sentencia más seria que el Consejo podía emitir sin declarar una guerra abierta. Evan Cade fue declarado un catalizador de eco, un término extraído de los archivos más antiguos y utilizado para describir a individuos cuyas acciones desencadenaron consecuencias impredecibles que cambiaron la civilización. Solo se registraron 3 catalizadores de eco en la historia del Consejo. Todos ellos habían desaparecido sin dejar rastro. La sentencia no fue exilio, fue borrador. Todos los sistemas vinculados a los archivos del Consejo comenzaron a purgar su nombre de los registros médicos, registros de transporte e incluso documentación militar. Su identidad fue borrada sistemáticamente. Su ADN fue marcado como anómalo. Las terminales portuarias, los escáneres de retina y los siglos de drones ya no la verían como un ser registrado. Se había convertido en un fantasma, alguien a quien se perseguía no por lo que había hecho sino por lo que aún podía llegar a ser. Pero la eliminación llegó demasiado tarde. Cuando se difundió la orden, miles de personas ya habían oído hablar de ella. Piratas, contrabandistas, médicos, refugiados, aquellos que vivían entre las estrellas y bajo la mirada del Consejo, comenzaron a susurrar su nombre como un mito. La médica que tocó el fuego, la mujer con el dragón, la última dadora, su imagen, corrompida y medio deformada, comenzó a aparecer en las comunicaciones subterráneas dibujada con tinta de luz de estrellas y tinte de sangre. Al otro lado de la frontera, lunas, niños grabaron su rostro en viejos bidones de combustible. Y en lo profundo de un crucero abandonado, un soldado moribundo aferraba un talismán hecho a mano de su rostro mientras pasaba hacia la oscuridad, susurrando: ella salvó la llama imperdonable. Ella puede salvarnos a nosotros también. Nunca había tenido conocimiento de esta ola creciente detrás de ella. Ella y Vale se habían refugiado en el interior de un astillero que llevaba mucho tiempo muerto y que orbitaba una enana blanca colapsada. El lugar era una tumba flotante de tecnología obsoleta y metal antiguo, perfecta para esconderse. Cada día atendía a los refugiados que se escondían en las cubiertas inferiores. Cada noche, ella retiraba metralla de metal del ala de Beale y lo reconstruía con manos destinadas a curar, no a forjar destinos. Pero Val sabía que sentía el cambio en las corrientes del espacio de pensamiento. La forma en que los dragones se comunican a través del tiempo y la memoria. Otros se estaban moviendo. No solo dragones, sino observadores, soñadores, ingenieros olvidados, archivistas que recordaron lo que el Consejo borró. Una noche, mientras todos dormían bajo el casco agrietado de una consola de mando oxidada,
Val estaba de guardia en el borde de una ventana rota, observando las estrellas desde el vacío que había más allá. Una señal pulsaba. Una secuencia no utilizada desde la Guerra Democrática. Se repitió 3 veces. Recordamos, nos levantamos. El pecho de Val retumbó bajo, un gruñido envuelto en asombro. Luego susurró, ya vienen. La antigua señal viajó más lejos de lo que Val o Herón podrían haber imaginado. No se movía a través de satélites ni torres de retransmisión. Se movió a través de la memoria. Conciencia enterrada latente en profunda hibernación en la especie dragón que duerme bajo lunas congeladas en IA olvidadas que una vez sirvieron a parentelas rebeldes y habían aprendido a escuchar en lugar de obedecer. En un planeta cristalino que alguna vez fue utilizado para enterrar reliquias de guerra, un nodo centinela parpadeó por primera vez en 800 años. No se despertó con ira ni confusión. Se despertó con reconocimiento. Y más allá del vacío, otros también lo hicieron. Todos permanecieron ajenos a la marea creciente. Acababa de realizar un estudio sobre la columna vertebral de un niño refugiado cuyas vértebras habían quedado destrozadas al abrirse un agujero en un agujero. Tenía las manos ampolladas por soldar soportes artificiales a la luz de la antorcha. Con los ojos pesados y la mente desmoronada por las noches de insomnio. Aún así, ella todavía se levantaba cada mañana, se lavaba la cara con vapor reciclado y regresaba a su clínica improvisada dentro de la bahía de carga del barco muerto. Vale la observó en silencio mientras se movía entre lo roto y lo olvidado, susurrando consuelo allí donde las máquinas habían fallado. No dijo nada, pero cada noche añadía una capa de protección al exocasco fragmentado de la nave, con sus garras precisas y su cola enroscada en un anillo protector alrededor de sus aposentos. Ella todavía estaba tratando de sobrevivir. Se estaba preparando para la guerra. Como Val sabía lo que no sabía, su acto de misericordia desencadenó una cascada en todos los sectores. Los dragones ocultos que una vez se creyeron perdidos comenzaron a despertar. Los linajes no perdonados, los exiliados, los disueltos, los proscritos, estaban despertando. Y no estaban rugiendo. Estaban recordando. Recordando que una vez habían volado sin mando. Recordando que antes de que el fuego se convirtiera en un arma, era un lenguaje. Y quien lo decía ahora, aunque nacida de un mundo y una forma diferentes, era ella. Pero mientras los recuerdos florecían en las estrellas, el peligro regresaba a las sombras. Hubo un segundo intento, pero no con armas de fuego, sino con veneno. Un grupo de carroñeros disfrazados de refugiados se infiltró en la estación, trayendo consigo una neurotoxina lenta codificada en raciones de comida destinadas a Irán. La toxina fue diseñada por un antiguo consejo tecnológico, calibrada según la biología terrestre, invisible a los escáneres. Pero Val captó el olor. Él no gritó. No quemó a los intrusos donde estaban. Simplemente entró en la enfermería, agachó la cabeza junto a ella mientras trabajaba y dijo con voz temblorosa, «Te están cazando de nuevo». Herón no preguntó cómo lo sabía. Ella simplemente se apartó del paciente, abrió la caja de raciones y encontró el tenue brillo verde en el sello interno. Sus hombros se tensaron y algo en su interior se quebró, no de miedo, sino de agotamiento. ¿Por qué? No le susurró a nadie. Salvé una vida, solo una. Eso no es un crimen. Vale agachó su enorme cabeza junto a ella y susurró a los tiranos. Sí lo es. Más tarde esa noche, enterraron a los envenenadores en la cámara incineradora de la estación sin decir palabra. Los refugiados observaron en silencio, comprendiendo que algo terrible había regresado. Y, sin embargo, por primera vez, no huyeron porque este dragón no les rugió. Los protegía, y la mujer a su lado lloró por quienes intentaron matarla. A la mañana siguiente, las estrellas cambiaron. Eber despertó con el sonido de las alarmas de gravedad parpadeando y un extraño. La resonancia zumbaba a través de los huesos de la nave. Se tambaleó hacia el pasillo principal y encontró a Velo ya posado en la ventana delantera. Con las alas medio desplegadas, los ojos entrecerrados.
Afuera, flotando en la luz moribunda de la estrella colapsada, había 5 siluetas, dragones elegantes, largos e increíblemente inmóviles. Pero no eran como Velo. Estos eran más antiguos, vastos, serpentinos y translúcidos, como hechos de polvo de nebulosa y tejido cicatricial. Cada uno lucía marcas perdidas en el tiempo. Las crestas de clanes desaparecidos llevaban pintura de linajes extintos. Flotaban allí, observando, esperando. A todos casi se les doblaron las rodillas. «Están aquí por nosotros». «No», murmuró Velo, en voz baja y reverente. «Están aquí por ti». El dragón líder habló en silencio. Su voz se clavó directamente en su mente como una marea ancestral. «Diste aliento donde nadie se atrevió. Honraste el fuego olvidado. No venimos a mandar, venimos a seguir». Everyn retrocedió, abrumada. No pretendía liderar a nadie. Simplemente hice lo que tenía que hacer. La mente del viejo dragón tembló con el recuerdo. Eso es lo que hace un líder. Antes de que pudiera responder, una ruptura resonó en el vacío. Un dreadnought del consejo, camuflado hasta ahora, se desmanteló con un estallido de gravedad y luz puras, armas preparadas, escudos activados. Había seguido el rastro de las transmisiones mercenarias anteriores. Esta vez, no enviaban cazarrecompensas. Habían venido a matarla a ellos mismos. Una transmisión crepitó en todas las frecuencias. Unidad terrestre EV-493. Estás clasificada como una amenaza existencial. Prepárate para el borrado. Los dragones no esperaron la orden de Velo. Avanzaron como un recuerdo renacido. Llama sin sonido, velocidad sin masa. El dreadnought disparó un cañón de pulsos, pero fue demasiado lento. El primer dragón envolvió su cuerpo alrededor del rayo y lo absorbió. Escamas fracturándose como cristal, pero no rompiendo. Otro cortó los estabilizadores de la nave con un solo aullido. Un tercero se enroscó alrededor de los motores y los congeló en pleno fuego usando un aliento frío por el vacío que extinguió la luz. Ever observó sin aliento como el arma más avanzada del Consejo, un terror que había subyugado sistemas estelares enteros, era destrozado por seres más antiguos que sus esquemas. Lucharon no con venganza, sino con precisión, no para destruir, sino para advertir. Para cuando el dreadnought se quedó inmóvil, incapacitado pero no destruido, Val se giró hacia ella. «Empieza ahora», dijo. Everyn apretó los puños. «Entonces les daremos una razón para temer la misericordia». Y tras ella, los dragones rugieron. El miedo del Consejo se extendió como una infección, silenciosa y corrosiva. A través de sus sistemas internos, ministerios enteros cerraron sus archivos, borrando archivos sobre antiguos linajes de dragones que alguna vez creyeron extintos. Los debates estallaron tras puertas cristalinas. ¿Era mejor contener este mito o extinguirlo por completo, incluso si eso significaba la guerra? El nombre Everán ya no se pronunciaba en acusaciones, pero en advertencias silenciosas, seguidas siempre por la palabra que más los inquietaba: resurgimiento. Tras la estela del dreadnought inutilizado, todos permanecían en medio de los dragones como una llama que se negaba a apagarse. Su rostro estaba demacrado por el insomnio, su mandíbula apretada por la convicción. No había elegido ser el centro de nada. Sin embargo, ahora incluso las estrellas se inclinaban para oírla hablar. Los refugiados a bordo del astillero comenzaron a organizarse bajo su nombre, no como un ejército, sino como un refugio, una respuesta a la crueldad con valentía, a la jerarquía con sanación. Unos días después de la batalla, llegó una transmisión a través de frecuencias sin vigilancia. Era un simple mensaje de un remoto mundo colonial en territorio del Consejo. «Tenemos heridos. No hay ayuda. ¿Vendrás?» Evan no lo dudó. Empacó el poco equipo médico que tenía, se colgó la mochila al hombro y se subió a la espalda de Vale. Mientras volaban por el espacio fracturado hacia la colonia, la voz de Vale retumbó bajo ella. «Ya no solo curas cuerpos.
Apretó su agarre. En la punta de su columna, con la mirada fija al frente. Que se desplomaran. Cuando aterrizaron, la colonia no solo estaba herida. Estaba muriendo. Enfermedades causadas por paquetes de raciones contaminados, colapso de los sistemas de flujo de oxígeno y trauma psicológico por semanas de aislamiento. El Consejo los había abandonado deliberadamente, considerándolos un grupo de prueba para la bioresiliencia. Ever pasó 3 días seguidos sin dormir, creando ventiladores improvisados con sistemas de refrigeración y enseñando a los agricultores a sintetizar compuestos antibióticos básicos a partir de hongos locales. Todos vigilaban en el límite de la colonia, defendiéndose de los drones que zumbaban en el horizonte pero nunca se atrevían a cruzarlo. Antes de irse, un niño le ofreció a Evan un bulto de tela quemada cosida con la forma de un dragón. «Para que no nos olvides», dijo el niño con los ojos muy abiertos. Ella lo tomó sin decir palabra, pero algo cambió en su interior. Una ruptura silenciosa, como el crujido de una piedra vieja al dar paso a las raíces. De vuelta en órbita, un nuevo dragón esperaba. Este era enorme, más antiguo que la guerra misma. Sus alas estaban destrozadas, sus ojos eran de un blanco lechoso, pero se inclinó ante Everin como un caballero a una reina. «Me llamo Araxus», dijo el anciano, «y recuerdo el mundo anterior al silencio del consejo. Volaré a tu lado hasta que se rompa de nuevo». Evan simplemente asintió, demasiado cansado para la ceremonia. Pero Val susurró, «El cielo acaba de elegir a su rebelde». Una tormenta rugió en los sistemas exteriores, no de relámpagos, sino de despertar. Palabras que una vez fueron prohibidas volvieron a fluir libremente. Llama imperdonable, línea de memoria, ligadores estelares a través de lunas y anillos orbitales. Viejos nombres escritos en alfabetos desaparecidos comenzaron a emerger en hologlifos y grafitis. La raza de los dragones, oculta o sometida durante mucho tiempo, comenzó a emerger, no con rabia, sino con solemne reconocimiento. No eran ejércitos, eran testigos. Y en el centro de todo, Ever Cade, la médica humana sin hogar, solo una promesa. Nunca declaró la guerra. Declaró santuario. Su astillero se convirtió en una zona segura, un territorio neutral donde no se podía desenvainar ningún arma. Incluso los emisarios del Consejo comenzaron a llegar en lanzaderas camufladas, no para amenazar, sino para hablar. Ella no exigió juramentos, títulos ni lealtad. Simplemente preguntó, «¿Protegerás a quienes no tienen nombre?» Y uno a uno, lo hicieron. Pero el Consejo no podía permitir que permaneciera indefensa para siempre. En secreto, crearon una nueva criatura. Ni un dragón ni un hombre, sino una quimera sintética, nacida de médula robada de dragón y de una arquitectura neuronal terrestre de código profundo. Fue criada en silencio, no se le enseñó nada más que obediencia y fue enviada a cazar sin lenguaje ni piedad. La llamaron Sardorn. Evan lo sintió antes de verlo, un silencio como ningún otro que hubiera encontrado, como el silencio antes de que el tiempo se reinicie. Velo también lo sintió. Los dragones a su alrededor se pusieron rígidos, con las alas apretadas, los ojos entrecerrados hacia la oscura extensión de vacío justo más allá de su órbita. Entonces se oyó el siseo. El nacido de la esquirla irrumpió en su sector como una astilla de luz estelar muerta. Su cuerpo, elegante y brillante, tallado con armas que no habían sido forjadas, pero que crujían. No rugía, no lo desafió. Simplemente se abalanzó. Velo atacó primero. Las llamas se arquearon sobre su armadura, pero se disiparon como absorbidas. La criatura contraatacó más rápido que cualquier dragón que Everin hubiera visto, casi arrancando a Velo del cielo. Los gritos resonaron entre los refugiados mientras la batalla arrasaba los pasillos de la estación, provocando temblores por cada corredor. Ever se agarró a una barandilla para observarse, con la mirada fija en los movimientos de la bestia. No tenía armas, solo memoria y convicción. Subiendo a lo alto del andamio cerca de la cubierta de mando, gritó por encima del caos,
Fuiste hecha para olvidar, pero no tienes que obedecer. La criatura vaciló solo un segundo, pero escuchó. Y en ese instante, Velo le clavó un cuerno en el pecho, inmovilizándolo contra la sala. Mientras la energía ancestral de los otros dragones lo invadía, un pulso brillante de un azul blanquecino irradió desde su núcleo. La misma energía que Everin había reavivado una vez con un solo disparo. Quemó al Sardorn no hasta la muerte, sino hasta la claridad. La criatura cayó inerte. Se retorcía, sus garras arañando hacia ella. Y entonces, como ceniza dispersa por el viento, se disolvió. Todos cayeron de rodillas cuando el velo se derrumbó a su lado. Cuerpos agitados, alas quemadas. Los dragones aterrizaron a su alrededor. No hablaron, pero juntos, en aliento y sangre, comenzaron a tararear una vieja melodía, una canción de dolor, una canción de supervivencia, una canción para el sanador que había salvado a uno y despertado a todos. La noticia de la derrota de los nacidos del fragmento se extendió más rápido de lo que cualquier canal autorizado podía censurar. No por repetidores de comunicación ni propaganda, sino porque los testigos oculares se negaron a guardar silencio. Traidores, exiliados, pilotos, susurraban en bares, muelles de carga y templos de desguace. Los dragones no matan sin razón. Y ella habla y ellos escuchan. Pronto, el nombre de todos llegó a sectores que habían olvidado que los humanos alguna vez importaron. El consejo intentó responder con silencio, pero solo avivó los rumores. Estallaron protestas en el núcleo. Mundos, al principio pacíficos, hasta que los ejecutores del consejo apuntaron con rifles aturdidores a adolescentes que pintaban dragones en las paredes de la embajada. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Uno de los dragones, viejo, lento, ciego de ambos ojos, descendió sobre la cúpula del planeta capital, no para quemar, sino para arrodillarse. La ciudad se congeló. Ni fuego, ni rugido, solo un gesto de dignidad imposible de una criatura a la que todos habían aprendido a temer. Lo rodearon con tanques. Intentaron ordenarle que se levantara, pero el dragón no se movió hasta que una anciana, temblando de edad y asombro, pasó junto a los soldados y le puso la palma de la mano en el hocico. Entonces se alejó volando, dejando tras de sí un silencio que quebró la autoridad del consejo más profundamente que cualquier arma. En el silencio que siguió, los asesores del consejo comenzaron a dimitir uno a uno. Los archavistas comenzaron a filtrar historia prohibida. Los acuerdos originales con la raza dragón, las traiciones que siguieron, los experimentos, las mentiras, y en los sistemas exteriores, miles de refugiados comenzaron a construir hospitales en lugar de búnkeres. Nombrándolos con el distintivo de llamada de cada uno, EV 493. Ningún trono cayó, ningún imperio se derrumbó, pero una verdad más poderosa que la revolución comenzó a arraigarse. No se trataba de rebelión. Se trataba de restauración. Eber se encontraba solo en la cresta de una pequeña luna sin nombre, observando los velos dormir bajo las lunas gemelas. Su respiración era más lenta ahora, más profunda, cada exhalación como el viento que grababa historias en piedra. Había sobrevivido a heridas que nadie más podría haber soportado. Y ella también. Se había convertido en algo más que una médica. No una leyenda, no una líder por elección propia, sino algo más duro, un espejo en el que la galaxia veía su crueldad y decidía cambiar. Los dragones ya no volaban escondidos. Los niños ahora no soñaban con armas ni metales, sino con la sanación. Incluso antiguas razas del Consejo comenzaron a llegar a las estaciones santuario que ella había ayudado a construir. No pedían sermones, solo entrenamiento sobre cómo curar heridas, hablar con amabilidad y ayudar a otros a superar el dolor. La misericordia, antes etiquetada como debilidad, se había convertido en la espada más afilada de la galaxia. Everin se sentó junto a Val y trazó la leve cicatriz en su cuello, el lugar donde una vez se había inyectado su último frasco de adrenalina. Nunca quise convertirme en esto, susurró.
Vale abrió un ojo y retumbó suavemente. Por eso eras digno. Un pulso recorrió las estrellas. Suave, melódico. Otro dragón estaba naciendo. En algún lugar, alguien había elegido no apretar el gatillo. Eber sonrió. Era suficiente. Ni victoria, ni gloria. Solo una vida más respirando libremente en una galaxia que finalmente recordaba cómo llorar, tener esperanza y sanar. Y así las estrellas giraron silenciosamente a su alrededor, ya no con miedo a la llama, sino con asombro por quien la enseñó a